La primera noche después de mi boda, mientras todos celebraban abajo, un hombre mayor tocó la puerta de mi habitación. Era el padre Gonzalo, el sacerdote que nos había casado apenas horas antes. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. «Joquebede», me dijo con voz quebrada, «necesito decirte algo sobre tu esposo, algo que debí revelarte antes, pero no tuve el valor». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué secreto podía ser tan grave que un hombre de Dios viniera a confesarlo en mi noche de bodas? Yo tenía 23 años cuando conocí a Fernando. Era 1983 y yo trabajaba en la tienda de telas de mi tía en el centro de Guadalajara. Fernando llegó una tarde buscando encaje para el vestido de su madre. Era alto, de mirada seria, bien vestido. Hablaba poco, pero con seguridad. No era como los muchachos del barrio que silbaban y hacían bromas. Él tenía 32 años, un buen trabajo en una empresa de construcción y modales impecables. Mi familia estaba feliz. Después de 3 pretendientes rechazados, finalmente había encontrado un hombre de bien, como decía mi madre. Mi padre, que era carpintero, aprobó la unión después de hablar con Fernando sobre sus intenciones. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Los meses de noviazgo fueron extraños. Ahora que lo pienso, Fernando era atento pero distante. Me traía flores cada domingo, pero nunca me tomaba de la mano más de unos segundos. Cuando intentaba acercarme a él, siempre encontraba una excusa para alejarse. «Respeto tu pureza», me decía. Yo lo tomaba como señal de su rectitud moral. Qué ingenua fui. La boda fue sencilla pero hermosa. Mi vestido era de encaje blanco que yo misma había cosido, con cientos de perlas pequeñas en el corpiño. La ceremonia fue en la parroquia de San Francisco, con el padre Gonzalo oficiando. Durante los votos, noté algo raro. Fernando sudaba excesivamente y sus manos temblaban al colocarme el anillo. Pensé que eran nervios normales de novio. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres. Mariachis, mole, arroz con leche, baile. Fernando apenas bailó conmigo. Se pasó la mayor parte del tiempo hablando con los hombres, tomando tequila tras tequila. Cada vez que yo me acercaba, él encontraba forma de escabullirse. Mi madre me decía que los hombres se ponen nerviosos en su noche de bodas, pero había algo más en sus ojos, algo que no era nerviosismo, era miedo. Cerca de las 11 de la noche, subí a la habitación que habían preparado para nosotros en la casa de los padres de Fernando. Era donde pasaríamos esa primera noche antes de mudarnos a nuestro nuevo hogar. Me cambié el vestido de novia por un camisón blanco de algodón que mi tía me había regalado. Me senté en la cama a esperarlo, con el corazón latiendo fuerte, entre emoción y nervios propios de una mujer que había guardado su intimidad para el matrimonio. Pasaron 20 minutos, luego 30. Fernando no subía. Fue entonces cuando escuché los pasos en el pasillo. Pensé que era él finalmente, pero los golpes en la puerta eran diferentes, más suaves, casi temerosos. Abrí y me encontré con el padre Gonzalo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Padre, ¿pasó algo? ¿Alguien se sintió mal?» Él negó con la cabeza y entró rápidamente cerrando la puerta detrás de él. Se quedó de pie, sin saber cómo empezar. Sus labios se movían pero no salían palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Joquebede, Fernando no es el hombre que crees que es». Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Tenía otra mujer? ¿Hijos escondidos? Mi mente comenzó a crear escenarios terribles, pero ninguno se acercaba a lo que estaba por escuchar. «Hace 2 años Fernando vino a confesarse conmigo», continuó el padre, su voz temblando. «Me contó algo que me hizo prometerle guardar el secreto bajo el sello de confesión. Pero hoy, viéndote caminar hacia el altar, supe que estaba cometiendo un pecado mayor al permanecer callado». «¿Qué le confesó, padre?» El sacerdote respiró profundo. Sus siguientes palabras cambiaron todo. «Fernando no siente atracción por las mujeres, hija. Nunca la ha sentido. Se casó contigo porque su familia lo presionó, porque la sociedad lo exigía, porque pensó que el matrimonio lo curaría. Pero él ama a alguien más, a alguien que nunca podrá tener». El mundo se detuvo. Las palabras del padre Gonzalo resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Fernando no sentía atracción por mujeres. Se había casado conmigo por presión. ¿Todo había sido una mentira? «Eso no puede ser cierto», susurré. «Él me cortejó,
Me pidió matrimonio. Él está abajo ahora mismo, bebiendo porque no sabe cómo enfrentar esta noche contigo. Me interrumpió el padre. Vi el terror en sus ojos durante la ceremonia. Vi cómo evitaba mirarte. Joquebede, ese hombre no puede amarte como esposo, porque su corazón pertenece a otro lado. Me senté en la cama. Las piernas no me sostenían. Pensé en todos los momentos extraños durante el noviazgo, su rechazo al contacto físico, sus constantes excusas, las miradas que le dirigía a Carlos, su mejor amigo que siempre estaba cerca. Todo comenzaba a cobrar sentido, como piezas de un rompecabezas macabro que finalmente encajaban. ¿Por qué me dice esto ahora, padre?, le pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y dolor creciendo en mi pecho. ¿Por qué no antes de la boda? ¿Por qué no cuando aún había tiempo? El padre Gonzalo se dejó caer en la silla junto a la ventana, como si el peso de su conciencia lo hubiera vencido finalmente. Porque soy un cobarde, admitió con voz quebrada. Fernando vino a mí hace 2 años, destrozado, llorando como un niño. Me suplicó que lo ayudara, que rezara por él, que le dijera cómo podía cambiar lo que sentía. Le dije que el matrimonio era un sacramento sagrado, que tal vez encontrando a una buena mujer todo se arreglaría. Le fallé a él, y ahora te he fallado a ti. Me levanté de la cama. La rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. No era solo rabia contra Fernando, sino contra todo el sistema que nos había llevado a este momento, contra las mentiras, las apariencias, las presiones sociales, contra mí misma por no haber visto las señales. ¿Y Carlos?, pregunté de repente, recordando al hombre que siempre estaba en la sombra de Fernando, el amigo que siempre lo acompañaba a todas partes, el que vino a todas las reuniones familiares, el que estuvo en nuestra boda. El padre Gonzalo asintió lentamente, confirmando lo que mi corazón ya sabía. Carlos es la razón por la que Fernando no puede amarte, hija. Ellos se aman de una forma que la iglesia y la sociedad no permiten. Fernando pensó que casándose contigo podría enterrar esos sentimientos, vivir la vida que todos esperaban de él, pero nadie puede huir de su verdad para siempre. Escuché pasos pesados subiendo las escaleras. Fernando estaba llegando. El padre Gonzalo se puso de pie rápidamente. Tienes que decidir qué hacer con esta información, Joquebede. Puedes fingir que nunca te dije nada, vivir la mentira, o puedes enfrentarlo. Pero sea lo que sea que elijas, que sea con los ojos abiertos, no en la oscuridad de la ignorancia. El sacerdote salió por la puerta justo cuando Fernando llegaba al pasillo. Los vi intercambiar una mirada. Fernando palideció al ver al padre saliendo de nuestra habitación, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. Entró a la habitación cerrando la puerta detrás de él. Apestaba a tequila. Sus ojos estaban rojos, la corbata desalineada, el cabello revuelto. Se quedó de pie junto a la puerta, sin atreverse a dar un paso más hacia mí. Joquebede, comenzó, pero su voz se quebró. El padre Gonzalo me lo dijo todo, lo interrumpí. Mi voz sonaba firme, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Todo, Fernando, sobre Carlos, sobre por qué realmente te casaste conmigo. Vi cómo el color abandonaba completamente su rostro. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Durante un momento terrible pensé que se desmayaría, pero entonces hizo algo que no esperaba. Comenzó a llorar. No era un llanto suave o contenido, era un sollozo profundo, desgarrador, de un hombre que había estado conteniendo un océano de dolor dentro de sí. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, la cabeza entre las manos, el cuerpo sacudido por espasmos de angustia. Perdóname, gemía entre sollozos. Perdóname, Joquebede. Yo pensé que podría cambiar, que si me casaba contigo, si trataba con todas mis fuerzas, los sentimientos desaparecerían. Mi familia me presionaba tanto. Mi padre me decía que era hora de sentar cabeza, que los rumores sobre mí y Carlos estaban comenzando a circular. Tenía tanto miedo. Me senté en la cama, observándolo. Una parte de mí quería consolarlo, porque podía ver su sufrimiento real, pero una parte más grande, más fuerte, estaba furiosa. Él había elegido salvarse a sí mismo usando mi vida como escudo. ¿Y yo qué, Fernando?, pregunté, mi voz temblando ahora de rabia contenida. ¿Yo no importaba? Mi vida, mis sueños, mi futuro. ¿Planeabas mantener esta mentira para siempre?
vivir una vida falsa mientras yo envejecía a tu lado, sin saber por qué mi esposo nunca me tocaba, nunca me miraba con amor. Él levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo te tengo cariño, Joquebede, de verdad. Eres una mujer buena, hermosa, inteligente. Pensé que tal vez con el tiempo... ¿Con el tiempo qué? Exploté poniéndome de pie. Con el tiempo aprenderías a fingir mejor, a mentirte a ti mismo con más convicción. ¿Sabes lo que me acabas de condenar? A ser la esposa que todos compadecen porque su marido no la toca. A vivir preguntándome qué hay de malo en mí. A envejecer sin conocer el amor verdadero. Fernando se puso de pie tambaleándose, extendiendo las manos hacia mí. No tienes que quedarte. Podemos anular el matrimonio. Diré que hay algo mal en mí, que no puedo consumar. Y mi reputación lo interrumpí. En este pueblo, en esta época, ¿qué dirán de mí? Dirán que algo anda mal conmigo, que no fui suficiente mujer para retener a mi esposo. Me señalarán en la calle. Mi familia cargará con la vergüenza. La música todavía sonaba abajo. Los invitados seguían celebrando, ajenos al drama que se desarrollaba en esa habitación. Reían, bailaban, brindaban por nuestra felicidad futura. Una felicidad que nunca existiría. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio. Vi a mi madre bailando con mi padre, ambos con sonrisas enormes en sus rostros. Vi a mis hermanas sirviendo más comida a los invitados. Vi a Carlos sentado solo en una esquina, mirando hacia nuestra ventana con una expresión que ahora entendía perfectamente. Era dolor, celos y resignación mezclados. «¿Él está enamorado de ti?», pregunté sin voltearme. «Sí», respondió Fernando en voz baja. «Y yo de él, desde hace 5 años. Pero no podemos... La sociedad, la iglesia, nuestras familias, nos destruirían». Me di la vuelta para enfrentarlo. «Así que decidiste destruirme a mí en su lugar». Él abrió la boca para responder, pero no tenía defensa. Y lo sabía. En ese momento tomé una decisión. No sería la mujer que fingía, que vivía una mentira por mantener las apariencias. No importaba lo que dijera la gente. No importaba la vergüenza que cayera sobre mi familia. Yo no sacrificaría mi vida entera por el cobarde de un hombre que no tuvo el valor de ser honesto desde el principio. «Baja conmigo ahora mismo», le ordené con una firmeza que no sabía que poseía. «Vamos a terminar con esta farsa esta misma noche. Frente a todos». Fernando retrocedió como si lo hubiera bofeteado. «¿Qué? No, Joquebede, espera. Podemos pensarlo mejor mañana cuando estemos más tranquilos». «¿Mañana?», lo interrumpí con una risa amarga. «Para que tengas tiempo de convencerme de quedarme callada. Para que me supliques que mantengamos la mentira». «No, Fernando, esto termina ahora. Tú vas a bajar esas escaleras y vas a decirle a todos la verdad. O lo hago yo». El color regresó a su rostro, pero era rojo de pánico. «No puedes hacer eso. Mi padre tiene un problema del corazón. La impresión podría matarlo. Y Carlos, él trabaja en la notaría del gobierno. Si se sabe esto, perderá su empleo, su reputación». «¿Y la mía qué?», grité, y mi voz debió escucharse hasta abajo porque la música se detuvo por un momento. «Mi reputación no importa. Mi vida no importa. Ustedes dos decidieron salvarse usando mi existencia como tapadera, ¿y ahora me pides que siga con la mentira para protegerlos?». Fernando se dejó caer en la cama, derrotado. Sabía que no tenía argumentos. Sabía que yo tenía todo el derecho de estar furiosa. «¿Qué quieres que haga entonces?», preguntó con voz apagada. «Quiero que bajes y anuncies que el matrimonio se anula. No tienes que dar detalles si no quieres, pero yo no voy a despertar mañana como tu esposa. Esta farsa termina esta noche». Me miró con algo parecido a la desesperación. «Dame una semana, solo una semana para preparar a mi familia, para que Carlos pueda buscar otro trabajo en otra ciudad, para que...». No. Esa única palabra cortó el aire como un cuchillo. Me quité el anillo de bodas y lo arrojé sobre la cama. «Tienes 2 opciones, Fernando. Bajas conmigo ahora y hablas, o bajo sola y cuento toda la historia. Tú decides cuánta verdad quieres que se sepa». Vi el conflicto en sus ojos. Estaba calculando, pensando en cómo minimizar el daño, pero finalmente comprendió que no tenía salida. Se puso de pie lentamente, se arregló la corbata con manos temblorosas y caminó hacia la puerta. Bajamos las escaleras juntos, pero separados. Cada escalón se sentía como caminar hacia un abismo.
Podía escuchar las conversaciones retomándose abajo, la música comenzando de nuevo. No sabían que su mundo estaba a punto de explotar. Cuando llegamos al patio, mi padre fue el primero en vernos. Su sonrisa se congeló al notar nuestras expresiones. Mi madre, que estaba sirviendo café, dejó la jarra sobre la mesa con un golpe fuerte. «¿Qué pasa?», preguntó mi padre acercándose. «¿Todo bien?». Fernando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado. Miré alrededor del patio. Todos nos observaban ahora. Los mariachis habían dejado de tocar. El silencio era ensordecedor. «No habrá matrimonio», dije en voz alta y clara. «Fernando y yo no vamos a seguir casados». El shock en los rostros fue inmediato. Mi madre se llevó las manos a la boca. El padre de Fernando, un hombre corpulento con bigote espeso, se puso de pie de un salto. «¿Qué significa esto?», rugió. «Acaban de casarse hace unas horas». Miré a Fernando dándole una última oportunidad de hablar, pero él tenía la mirada clavada en el suelo, temblando, cobarde hasta el final. «Significa que este matrimonio fue un error», continué. «Fernando no me ama, nunca me amó, y yo no voy a vivir una mentira». «¿Un error?», gritó el padre de Fernando avanzando hacia nosotros. «Después de todos los gastos, de toda la preparación, de la bendición de la iglesia, esto es una vergüenza». «La vergüenza es casarse sin amor», respondí enfrentándolo. «La vergüenza es mentir ante Dios y ante todos ustedes». Mi padre se acercó a mí. Su rostro era una mezcla de confusión y dolor. «Hija, ¿qué pasó allá arriba? ¿Fernando te hizo algo? ¿Te lastimó?». «No me puso una mano encima», respondí, y esas palabras tenían más significado del que mi padre podía entender. «Y nunca lo hará». Vi a Carlos en su rincón, pálido como un fantasma. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y vi en sus ojos una mezcla de terror y gratitud. Estaba agradecido de que yo hubiera detenido esto. La madre de Fernando, una mujer pequeña y delgada con cabello recogido en un moño apretado, comenzó a llorar. «Fernando, hijo, diles que esto es un malentendido. Diles que subirán y arreglarán las cosas». Pero Fernando seguía sin hablar. Estaba temblando visiblemente ahora. El sudor corría por su frente. Fue mi madre quien finalmente se acercó a mí, tomándome del brazo. «Joquebede, ven conmigo. Necesitamos hablar en privado». «No hay nada que hablar, mamá», le dije suavemente pero con firmeza. «Mi decisión está tomada. No voy a ser la esposa de Fernando». «Pero hija, piensa en lo que estás haciendo. La anulación, el escándalo, el chisme. ¿Cómo vas a encontrar otro hombre después de esto?». Sus palabras, aunque dichas con preocupación maternal, me dolieron más que cualquier otra cosa esa noche. Incluso mi propia madre estaba más preocupada por mi capacidad de conseguir otro marido que por mi felicidad. «Si no encuentro a nadie más, viviré sola», respondí, «pero no viviré una mentira». El padre Gonzalo, que había permanecido en las sombras observando todo, finalmente dio un paso adelante. «La muchacha tiene razón», dijo con voz que temblaba de emoción. «Un matrimonio sin amor no es un matrimonio verdadero ante los ojos de Dios. Si hay razones válidas para la anulación, la iglesia puede considerarlo». «¿Razones válidas?», bramó el padre de Fernando. «¿Qué razones puede haber después de unas pocas horas de casados?». El padre Gonzalo me miró, y en sus ojos vi una pregunta silenciosa. ¿Quería que él revelara lo que sabía? Negué con la cabeza sutilmente. No quería destruir a Fernando completamente, aunque él hubiera estado dispuesto a destruirme a mí, pero tampoco iba a protegerlo con mentiras. «Las razones son privadas», dije firmemente, «pero son suficientes para que yo no pueda continuar con este matrimonio, y Fernando lo sabe». Todos los ojos se volvieron hacia él. Su padre se acercó, agarrándolo del brazo con fuerza. «Habla, muchacho, defiéndete. ¿Qué le hiciste a esta mujer para que te rechace en tu noche de bodas?». Fernando finalmente levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos, y vi en ellos una súplica desesperada. Estaba rogándome en silencio que no dijera más, que no lo expusiera completamente, y en ese momento tuve que tomar otra decisión. Podía destrozarlo, revelar su secreto, darle a todos una explicación que los satisficiera y me liberara de culpa, o podía ser más grande que él, más valiente que él, y cargar con el peso del juicio ajeno sin arrastrar a nadie más conmigo. «No le hice nada», dijo Fernando finalmente con voz ronca. «Joquebede tiene razón. Este matrimonio fue un error. Yo no puedo ser el esposo que ella merece».
Su padre lo soltó como si quemara. ¿No puedes? ¿Qué significa eso? ¿Eres menos hombre de lo que aparentas? La crueldad de esas palabras hizo que varios invitados contuvieran el aliento. Vi cómo Carlos se ponía de pie en su rincón, los puños apretados, listo para defender a Fernando aunque eso significara exponerse. Ya basta, intervine. No necesitan saber más. El matrimonio se anula, punto. Yo regreso a casa de mis padres esta noche. Fernando puede quedarse aquí con su familia. Mañana empezaremos los trámites con la iglesia. Mi tía Socorro, la dueña de la tienda donde yo trabajaba, se abrió paso entre la multitud. Joquebede, piensa bien lo que haces. Una mujer que deja a su marido en la noche de bodas queda marcada para siempre. Nadie va a querer casarse contigo después de esto. Entonces no me casaré, respondí con una calma que no sentía. Prefiero vivir sola y con dignidad que casada y en una mentira. Mi hermana menor, Patricia, que tenía 19 años, comenzó a llorar. Siempre me había visto como su ejemplo a seguir. Ahora ese ejemplo se estaba desmoronando frente a ella. Los padres de Fernando comenzaron a reunir sus cosas. La madre lloraba desconsoladamente. El padre masculaba maldiciones en voz baja. Los invitados empezaron a dispersarse incómodos, murmurando entre ellos, lanzando miradas de juicio. Vi cómo se llevaban a Fernando hacia el interior de su casa. Él volteó una vez para mirarme, y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, o tal vez solo era alivio de que yo no hubiera contado toda la verdad. Carlos fue el último en irse. Se acercó a mí cuando ya casi todos se habían marchado. Gracias, susurró tan bajo que casi no lo escuché. No lo hice por ti, le respondí con frialdad. Lo hice porque yo no soy como ustedes. Yo no destruyo vidas para proteger mis secretos. Se alejó con la cabeza gacha, y esa fue la última vez que lo vi. Mi padre me llevó de regreso a casa en silencio. Mi madre iba llorando en el asiento trasero. Mis hermanas habían ido en otro automóvil. Nadie sabía qué decir. ¿Cómo consolar a una novia que había dejado a su esposo horas después de casarse? Cuando llegamos a casa, mi madre finalmente habló. ¿Vas a decirnos qué pasó realmente? Me quité el velo que todavía llevaba en el cabello y lo dejé sobre la mesa de la sala. Fernando no me ama, mamá. Nunca me amó. Se casó conmigo por presión de su familia, pero su corazón pertenece a otro lado. Eso es todo lo que necesitan saber. Mi padre frunció el ceño. ¿Tiene otra mujer? ¿Una amante? Algo así, respondí sin dar más detalles. Patricia me abrazó llorando. Todos en el pueblo van a hablar de ti, Joquebede. Van a decir cosas horribles. Déjalos hablar, le dije, acariciando su cabello. Prefiero que hablen de mí por valiente que me compadezcan por cobarde. Esa noche dormí en mi antigua habitación, todavía con el camisón de novia puesto. No lloré, no hasta que llegó el amanecer, y la realidad de lo que había hecho me golpeó completamente. Mi vida, tal como la había planeado, había terminado. Mi reputación estaba destruida. Mi futuro era incierto, pero era libre, y esa libertad valía más que cualquier mentira cómoda. Los días siguientes fueron un infierno. Como Patricia había predicho, todo el pueblo hablaba. En la panadería, en el mercado, en la iglesia, en cada esquina se murmuraba sobre la loca que dejó a su marido en la noche de bodas. Hubo versiones de todo tipo, que yo había descubierto que Fernando era violento, que yo tenía un amante secreto, que estaba loca, que era frígida, que era una buscapleitos que nunca estaría satisfecha con ningún hombre. Dejé de salir durante 2 semanas. Mi tía Socorro me dio permiso de no ir a la tienda hasta que las cosas se calmaran. Pero las cosas no se calmaban. Cada día traía un nuevo chisme, una nueva teoría. Fue mi padre quien finalmente me sacó de mi encierro. «Hija», me dijo una mañana entrando a mi habitación, «si te quedas escondida, les das el poder. Si sales con la cabeza en alto, les demuestras que no te pueden quebrar». Tenía razón. Al día siguiente me puse mi mejor vestido, me recogí el cabello y salí a caminar por el centro del pueblo. Las miradas me seguían como sombras. Los murmullos se detenían cuando yo pasaba y se reanudaban a mis espaldas. Pero yo caminé, con la frente en alto, saludando a quienes se atrevían a devolverme el saludo. En la panadería, la señora Remedios, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo, me detuvo. «Muchacha, no sé qué pasó en tu matrimonio, pero admiro tu valor.
En mis tiempos las mujeres no teníamos opción de escapar de un mal matrimonio. Sufrías en silencio hasta que la muerte te liberaba. Sus palabras me dieron fuerzas. No era la única que entendía. Había otras mujeres, escondidas detrás de sus propias fachadas de felicidad matrimonial, que sabían exactamente de qué estaba huyendo. Los trámites de anulación comenzaron una semana después. El padre Gonzalo fue mi aliado silencioso en todo el proceso. Nunca reveló lo que sabía, pero su testimonio ante el obispo fue suficiente. Había razones graves e impedimentos que hacían imposible la consumación del matrimonio. La Iglesia, sorprendentemente, fue más comprensiva de lo que esperaba. Fernando no puso resistencia. De hecho, parecía aliviado. Su familia, por otro lado, hizo todo lo posible por bloquear el proceso. Su padre incluso vino a mi casa una noche, borracho, gritando en la calle que yo era una cualquiera que había avergonzado a su hijo. Mi padre, tranquilo pero firme, salió a enfrentarlo. Su hijo es quien debería sentir vergüenza, le dijo. No mi hija. Ella tuvo el valor de hacer lo correcto. Ahora váyase de mi propiedad antes de que llame a las autoridades. El hombre se fue masculando amenazas, pero nunca regresó. 2 meses después, la anulación fue aprobada. Legalmente, mi matrimonio con Fernando nunca había existido. Yo era libre, pero el precio de esa libertad era alto. Perdí amistades, perdí oportunidades laborales. Mi tía tuvo que despedirme de la tienda porque las clientas conservadoras se negaban a ser atendidas por mí. En la iglesia, algunas mujeres cambiaban de banca cuando yo me sentaba cerca. Los hombres del pueblo me miraban de 2 formas, o con lástima, como si fuera una mercancía dañada, o con lascivia, asumiendo que si había dejado a un marido era porque era fácil. Ninguna de esas miradas era correcta. Yo no era ni rota ni fácil. Era simplemente una mujer que se había negado a vivir una mentira. 6 meses después del matrimonio fallido, conseguí trabajo en una fábrica textil en las afueras de Guadalajara. El pago no era bueno, pero nadie allí conocía mi historia. Podía ser simplemente Joquebede, la trabajadora eficiente del turno de la mañana. Ahí conocí a don Esteban, el supervisor de calidad. Era un hombre viudo de 45 años, con 2 hijos ya crecidos. No era guapo según los estándares convencionales, pero tenía ojos amables y una risa genuina. Me trataba con respeto, nunca me preguntó sobre mi pasado. Nunca asumió que mi historia me hacía menos valiosa. Nos hicimos amigos primero, compartíamos el almuerzo, hablábamos de libros, de la vida, de nuestros sueños. Él sabía que yo había estado casada brevemente, pero nunca presionó por detalles. Todos tenemos un pasado, me dijo una vez. Lo que importa es quién decide ser ahora. 2 años después de mi matrimonio fallido con Fernando, don Esteban me pidió que me casara con él. No fue una propuesta grandiosa ni romántica. Fue simple y honesta como él. Joquebede, sé que has sufrido. Sé que probablemente tienes miedo de volver a intentarlo, pero yo no soy como el hombre que te lastimó. Yo te veo, te valoro y te amo por exactamente quien eres. ¿Me darías la oportunidad de demostrártelo? Esta vez, cuando dije que sí, lo hice con certeza absoluta. No había dudas, no había banderas rojas, no había secretos oscuros. Solo 2 personas que se habían encontrado después de sus propias tormentas y decidían construir algo nuevo juntos. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Mi madre lloró, pero esta vez eran lágrimas de felicidad genuina. Mi padre le estrechó la mano a Esteban y le dijo: «Cuida bien de mi hija. Ella es más fuerte de lo que parece, pero también merece ser tratada con ternura». El matrimonio con Esteban fue todo lo que el primero no fue. Fue compañerismo, respeto, pasión genuina, conversaciones profundas y risas compartidas. No fue perfecto, ningún matrimonio lo es, pero fue real, y esa realidad era infinitamente más valiosa que cualquier fantasía. Tuvimos una hija, Marcela, cuando yo tenía 28 años. Verla crecer me enseñó algo importante. Yo había roto un ciclo. Mi hija crecería viendo a una madre que eligió su propia felicidad sobre las expectativas sociales. Crecería sabiendo que está bien decir no, está bien cambiar de opinión, está bien proteger tu paz mental incluso cuando el mundo te juzga. ¿Y Fernando? Escuché rumores a lo largo de los años que se había mudado a la Ciudad de México, que trabajaba en una empresa de arquitectura, que vivía solo,
Algunos decían que Carlos se había mudado a la misma ciudad poco después, pero nunca confirmé si esos rumores eran ciertos. Parte de mí espera que haya encontrado una forma de vivir su verdad, aunque sea en privado. Parte de mí todavía está enojada por lo que intentó hacerme. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Nunca lo perdoné, no en el sentido de olvidar o minimizar lo que hizo, pero dejé ir el veneno de la rabia porque estaba envenenándome a mí más que a él. Seguir adelante no significaba perdonar, significaba negarme a permitir que su traición definiera el resto de mi vida. Ahora tengo 64 años. Esteban murió hace 3 años, pacíficamente en su sueño. Lo extraño cada día, pero estoy agradecida por los 36 años que tuvimos juntos. Mi hija Marcela es abogada, especializada en derecho familiar. Dice que mi historia la inspiró a ayudar a otras mujeres que necesitan salir de matrimonios dañinos. El pueblo donde crecí ya no habla de mí como la loca que dejó a su marido. Ahora soy simplemente doña Joquebede, la viuda respetable del supervisor Esteban. Es gracioso cómo el tiempo y un segundo matrimonio exitoso pueden lavar una reputación manchada, pero yo no olvidé. No olvidé las miradas de juicio, los murmullos, el aislamiento, el precio que pagué por elegirme a mí misma. No olvidé la noche en que un sacerdote culpable tocó mi puerta y cambió mi vida para siempre, con una verdad dolorosa pero necesaria. Miro hacia atrás a esa joven de 23 años en su camisón blanco, temblando de rabia y miedo en su noche de bodas, y siento orgullo. Ella no sabía qué vendría después. No sabía si sobreviviría al escándalo, si alguna vez encontraría el amor verdadero, si su decisión valdría la pena. Pero se mantuvo firme de todos modos, y esa firmeza salvó su vida. Si alguien me preguntara si volvería a hacer lo mismo, si sabiendo todo el dolor y el juicio que vendría después todavía dejaría a Fernando esa noche, mi respuesta sería inmediata. Sí, 1000 veces sí, porque aprendí algo fundamental esa noche. Tu vida te pertenece, no a tus padres, no a la sociedad, no a la iglesia, no a un hombre que te mintió. Es tuya, y tienes el derecho, incluso la responsabilidad, de protegerla a cualquier costo. Las mujeres jóvenes de hoy tienen más opciones que yo tuve, pero todavía escucho historias de mujeres atrapadas en matrimonios que las destruyen lentamente, que se quedan porque tienen miedo del juicio, del chisme, de quedarse solas. A ellas les digo esto: el juicio de los demás es temporal, pero vivir una mentira es permanente. La soledad elegida es infinitamente mejor que la soledad dentro de un matrimonio falso. Y tu valor no disminuye porque alguien no supo apreciarlo. Aquella noche, cuando el padre Gonzalo tocó mi puerta, me dio un regalo terrible pero necesario: la verdad. Y aunque la verdad dolió, aunque me costó casi todo lo que tenía, también me liberó para construir una vida que realmente valiera la pena vivir. No hay final perfectamente feliz en esta historia. Hay cicatrices, hay lecciones aprendidas con dolor, hay un precio pagado por la libertad, pero también hay dignidad, hay amor genuino encontrado después de la traición, hay una hija que creció fuerte porque vio a su madre ser fuerte primero. Y si tuviera que elegir entre la vida cómoda, pero falsa que habría tenido con Fernando, o la vida difícil, pero real que construí después, elegiría la verdad cada vez, porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra integridad. Y yo protegí la mía cuando más importaba, incluso cuando el mundo entero me decía que estaba equivocada. Y si ustedes alguna vez se encuentran en una situación donde tienen que elegir entre su verdad y la comodidad de una mentira, espero que recuerden mi historia. Espero que encuentren el valor que yo encontré esa noche, no para perdonar lo imperdonable, sino para salvarse a sí mismos. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Creen que tomé la decisión correcta al no revelar toda la verdad sobre Fernando?